Hay algo a lo que estamos acostumbrados, y es a entender las emociones a través de lo visible. Una sonrisa, un gesto serio, un silencio, o al menos es lo que asumimos, porque es más fácil interpretar lo evidente que detenerte a cuestionarlo. Pero la realidad es que no todas las personas expresan lo que sienten de la misma manera. Algunas lo hacen con palabras, otras con gestos claros, imposibles de ignorar, y algunas simplemente no lo muestran. No porque no sientan, sino porque su forma de experimentar el mundo es distinta, más contenida, más silenciosa, más difícil de leer. Y en ese entorno donde todo parece necesitar ser inmediato, rápido y fácil de entender, lo que no se expresa de forma evidente muchas veces es ignorado, o peor aún, malinterpretado. Se confunde la calma con frialdad, el silencio con vacío, la neutralidad con ausencia de emoción. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si hay emociones que simplemente no necesitan ser mostradas para existir? ¿Y si hay conexiones que no se construyen con palabras, ni con grandes gestos, sino con pequeños momentos que casi nadie nota? Esta historia parte de esa idea. No intenta exagerar sentimientos, no intenta convertirlos en algo evidente. Hace lo contrario. Reduce todo lo esencial, lo mínimo, a lo que permanece incluso cuando nada parece cambiar. Y es ahí, en ese espacio casi imperceptible, donde comienza la historia de Inexpressive Kashiwada a Inexpressive Outa. Una historia que no se construye con lo que se muestra, sino con todo aquello que normalmente pasamos por alto. Desde un inicio, Kashiwada es definida por una sola característica: su falta de expresión. Para quienes la rodean, eso es suficiente para sacar conclusiones. No le importa nada, no siente nada, no reacciona. Pero esas ideas no nacen de entenderla, sino de no saber interpretarla. Y esto es uno de los primeros puntos importantes de la historia: la tendencia a juzgar lo que no comprendemos. Kashiwada no es fría, no es distante por elección. Simplemente no se expresa de la forma que otros esperan. Y en lugar de intentar entender eso, la mayoría decide simplificarla, convertirla en algo fácil de definir y algo cómodo de ignorar. Outa rompe ese patrón, no porque entienda Kashiwada desde el principio, sino porque decide no conformarse con lo superficial. A diferencia de los demás, él no reduce a una etiqueta, la observa, y aunque al inicio lo hace de forma torpe, incluso exagerada, hay algo genuino en su intención. Outa quiere una reacción, pero más allá de eso, quiere confirmar que hay algo más. Y esa búsqueda, aunque parezca simple, es lo que da inicio a todo. Porque entender a alguien empieza con la decisión de no rendirse ante lo que no se comprende. Uno de los elementos más interesantes de la historia es cómo redefine el concepto de expresión. Normalmente, expresarse implica mostrar algo de forma clara, pero aquí no. Aquí, el silencio también comunica, la ausencia de reacción también tiene significado, y eso cambia completamente la forma en la que se debe observar a Kashiwada. Porque si esperas una emoción evidente, nunca se va a encontrar nada. Pero sí se aprende a mirar con más atención. Aparecen pequeños indicios, una pausa ligeramente distinta, una reacción que tarda apenas un segundo más, una atención constante hacia Outa. Nada de eso es evidente, pero todo es intencional. La historia construye su desarrollo a través de lo que podría llamarse microcambios. No hay transformaciones drásticas, no hay momentos donde todo cambia de golpe. En lugar de eso, hay variaciones mínimas. Y aquí es en donde la historia exige algo del espectador.
paciencia, porque estos cambios no están diseñados para ser notados de inmediato. Están ahí, pero solo si se presta suficiente atención. Y lo mismo ocurre con Outa. Al principio, él busca resultados claros, reacciones visibles, pero con el tiempo aprende a reconocer lo que antes ignoraba. Y ese cambio en su forma de percibir es en realidad uno de los desarrollos más importantes de la historia. Muchas historias de este tipo siguen una estructura común. Un personaje ayuda a otro a cambiar, a volverse más abierto, más expresivo, más normal. Pero aquí eso no ocurre. Kashiwada no cambia su forma de ser, no empieza a sonreír de forma evidente, no comienza a reaccionar como los demás. Y eso es clave, porque la historia no trata de transformar a Kashiwada, sino de transformar la forma en la que es percibida. Outa no la arregla, la entiende, y en ese proceso también cambia él. Se vuelve más paciente, más observador, más constante. Aprende a que no todas las personas necesitan expresarse de la misma manera para poder conectar. A medida que la relación avanza, hay algo que se vuelve cada vez más evidente. Aunque no se diga, Kashiwada elige estar ahí, y eso, en su forma de ser, es una decisión importante. No necesita palabras para confirmarlo, no necesita gestos grandes. Su presencia es suficiente. Y este es otro punto clave de la historia. Estar con alguien también es una forma de decir algo. En un mundo donde todo necesita ser verbalizado, esta historia propone lo contrario, que a veces lo importante es simplemente quedarse. La relación entre Kashiwada y Outa funciona precisamente por su contraste. No a pesar de él, sino gracias a él. Outa porta lo visible, Kashiwada lo implícito, uno expresa y la otra contiene. En ese equilibrio se crea una dinámica única, porque ninguno necesita dejar de ser quien es para que la relación funcione, solo necesitan aprender a entender al otro. Y tal vez esa es la idea más importante que deja esta historia, que entender a alguien no siempre implica cambiarlo, ni hacerlo encajar de lo que consideramos normal. A veces, entender a alguien significa aceptar que su forma de sentir no se parece a la nuestra, que hay emociones que no se traducen en palabras ni en gestos evidentes, pero que siguen estando ahí, presentes, constantes, reales. Porque en un mundo donde todo parece necesitar ser inmediato, visible, confirmado, esta historia propone algo distinto. Propone detenerse y observar. Y sobre todo, tener la paciencia suficiente para notar aquello que no está hecho para llamar la atención. Kashiwada no cambia para ser comprendida, y Outa no deja de sentir como siente. Pero en ese punto medio, en ese espacio donde ninguno fuerza al otro a ser diferente, es en donde realmente ocurre la conexión. Una conexión que no depende de grandes momentos, ni de declaraciones claras, sino de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de encontrar. La decisión de quedarse, de prestar atención, de intentar entender incluso cuando no es fácil, porque al final no todas las personas expresan lo que sienten de la misma manera, pero eso no hace sus emociones menos válidas ni menos profundas. Y quizá, si se mira con suficiente cuidado, las conexiones más fuertes no son las que más ruido hacen, sino las que en silencio permanecen.